Lo que decíamos siempre y lo que hemos venido sosteniendo acá. Las manos del imperialismo yanqui. Revolución Ciudadana acusa a Estados Unidos de usar la lucha y drogas como pretexto para la injerencia en América Latina. Es la bota del TikTok, la bota de las redes, la bota del imperialismo yanqui ecuatoriano, la que está llegando ahora. Sí, señor. Es lo mismo que pasó cuando mataron a Roldós, cuando, en fin, ahora hacen muerte mediática. Y se prestan para eso, porque por eso yo decía, para cambiar al país hay que cambiar todos los medios de comunicación, que son los que tienen este momento la fuerza para darle otro giro a las cosas. El movimiento político Revolución Ciudadana emitió este lunes un contundente comunicado en el que rechaza de manera categórica lo que califica como injerencia extranjeras en los asuntos soberanos de América Latina. A través del documento, la organización política acusa a Estados Unidos de mantener un doble discurso en la lucha contra el tráfico, argumentando que esta es utilizada como una fachada para controlar los recursos estratégicos de la región y atacar a gobiernos no alineados con sus intereses. La comunicación fechada en Quito establece una postura crítica y soberanista frente a las políticas de drogas implementadas a nivel continental, señalando una profunda hipocresía en el accionar de las potencias mundiales. Vayamos a ver. Comunicado. La Revolución Ciudadana expresa, con absoluta claridad y firmeza, su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos soberanos de América Latina. Durante décadas, se nos ha impuesto un discurso que se contradice con la realidad. Se habla de combatir el narcotráfico, pero la evidencia muestra otra cosa. La droga se produce mayoritariamente en Colombia, país que alberga 7 bases militares de Estados Unidos, supuestamente destinadas a frenar este flagelo. Sin embargo, la producción continúa y los envíos ilícitos no se detienen. En Ecuador, los cargamentos de droga salen incluso desde puertos privados camuflados en exportaciones de banano. ¿Por qué no se controla? ¿A quién beneficia? Su silencio y pasividad los convierten en cómplices de aquello que dicen combatir. La contradicción es aún mayor si miramos hacia los Estados Unidos. Con todo su poderío tecnológico, con sus radares, satélites y sistemas de vigilancia global, no logran, o no quieren, controlar sus propias fronteras, sus puertos y sus territorios, que siguen siendo el principal destino del narcotráfico mundial. ¿Cómo pueden pretender dar lecciones a otros países si ni siquiera resuelven lo que ocurre en su propia casa? Y mientras tanto, se inventan farsas mediáticas como la del llamado Cartel de los Soles, con el único propósito de atacar a gobiernos soberanos y justificar sanciones e intervenciones. En Ecuador, en cambio, se ha guardado silencio frente a la presencia de la mafia albanesa directamente relacionada con el expresidente Guillermo Lasso. Una doble moral evidente. Se escandalizan selectivamente, mientras callan cuando sus aliados políticos están involucrados. La verdad es otra. Lo que buscan no es combatir las drogas, sino controlar recursos estratégicos. Lo demuestran con Venezuela. Detrás de las acusaciones y montajes, lo que realmente quieren es apropiarse del petróleo venezolano. El mundo entero conoce los nombres de expresidentes de Estados Unidos vinculados al consumo de drogas, así como expresidentes latinoamericanos relacionados con escándalos financieros y corrupción. La doble moral es evidente. Se erigen como jueces mientras son parte del problema que dicen combatir. Basta de injerencias, basta de hipocresía. América Latina merece respeto y autodeterminación. Estados Unidos, saque sus manos de nuestra región, saque las manos de Venezuela. En la lucha contra las drogas, ubiquemos las responsabilidades. Ellos ponen las narices y nosotros los muertos. Eduardo Galeano. En el desarrollo de sus argumentos, el comunicado sostiene que la narrativa oficial sobre el combate al tráfico contradice la realidad. Pone como ejemplo a Colombia, país que a pesar de albergar 7 bases militares estadounidenses, supuestamente destinadas a frenar el flagelo, continúa siendo el principal productor de la DROGA de la región, sin que los envíos ilícitos se detengan. La RC5 cuestiona directamente
la efectividad y las verdaderas intenciones de esta presencia militar. Además, dirige su atención a la situación interna de Ecuador, denunciando que los cargamentos de la DROGA salen del país camuflados en exportaciones de banano desde puertos privados. Y se pregunta retóricamente, ¿por qué no se controla? ¿A quién beneficia? Sugiriendo una posible complicidad o pasividad de actores que se benefician de esta actividad ilícita. La crítica se extiende a la capacidad tecnológica y de vigilancia de Estados Unidos. El movimiento político argumenta que es contradictorio que una potencia con acceso a radares, satélites y sistemas de vigilancia global no logre o no quiera controlar el ingreso de la DROGA a su propio territorio. Para ellos es negocio. Sí, es el principal destino del tráfico mundial. En ese contexto, el comunicado acusa la existencia de un doble rasero moral, mencionando la creación de narrativas mediáticas como la del cartel de los soles, para desprestigiar a gobiernos soberanos, mientras se guarda silencio, según afirman, sobre la presencia de la mafia albanesa, a la cual vinculan directamente con la anterior administración del expresidente Guillermo Lasso. Esta selectividad, concluyen, demuestra que el escándalo se utiliza como una arma política. Finalmente, la Revolución Ciudadana afirma que el verdadero objetivo detrás de estas acciones no es erradicar las drogas, sino apropiarse de recursos estratégicos, citando casos de Venezuela, donde las acusaciones, según el documento, son un montaje para justificar el interés sobre su petróleo. El comunicado finaliza con un llamado enérgico al cese de la injerencia y la hipocresía, exigiendo a Estados Unidos que saque sus manos de la región de Venezuela. Cierran su mensaje con una célebre frase del escritor Eduardo Galeano, para resumir la disparidad de la lucha contra las DROGA. Ellos ponen las narices y nosotros los muertos, subrayando que los países latinoamericanos sufren las consecuencias más violentas del conflicto. ¿Quién arma el conflicto? Moreno, Lasso, Noboa, el gringo, el ojitos verdes, que debería ser deportado porque él no es nacido en Estados Unidos. Comunicado. La Revolución Ciudadana expresa, con absoluta claridad y firmeza, su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos soberanos de América Latina. Durante décadas, se nos ha impuesto un discurso que se contradice con la realidad. Se habla de combatir el narcotráfico, pero la evidencia muestra otra cosa. La droga se produce mayoritariamente en Colombia, país que alberga 7 bases militares de Estados Unidos, supuestamente destinadas a frenar este flagelo. Sin embargo, la producción continúa y los envíos ilícitos no se detienen. En Ecuador, los cargamentos de drogas salen incluso desde puertos privados camuflados en exportaciones de banano. ¿Por qué no se controla? ¿A quién beneficia? Su silencio y pasividad los convierten en cómplices de aquello que dicen combatir. La contradicción es aún mayor si miramos hacia los Estados Unidos. Con todo su poderío tecnológico, con sus radares, satélites y sistemas de vigilancia global, no logran, o no quieren, controlar sus propias fronteras, sus puertos y sus territorios, que siguen siendo el principal destino del narcotráfico mundial. ¿Cómo pueden pretender dar lecciones a otros países si ni siquiera resuelven lo que ocurre en su propia casa? Y mientras tanto, se inventan farsas mediáticas como la del llamado cartel de los soles, con el único propósito de atacar a gobiernos soberanos y justificar sanciones e intervenciones. En Ecuador, en cambio, se ha guardado silencio frente a la presencia de la mafia albanesa directamente relacionada con el expresidente Guillermo Lasso. Una doble moral evidente. Se escandalizan selectivamente, mientras callan cuando sus aliados políticos están involucrados. La verdad es otra. Lo que buscan no es combatir las drogas, sino controlar recursos estratégicos. Lo demuestran con Venezuela. Detrás de las acusaciones y montajes, lo que realmente quieren es apropiarse del petróleo venezolano. El mundo entero conoce los nombres de expresidentes de Estados Unidos vinculados al consumo de drogas, así como expresidentes latinoamericanos relacionados con escándalos financieros y corrupción. La doble moral es evidente. Se erigen como jueces mientras son parte del problema que dicen combatir. Basta de injerencias.
Basta de hipocresía. América Latina merece respeto y autodeterminación. Estados Unidos, saque sus manos de nuestra región. Saque las manos de Venezuela. En la lucha contra las drogas, ubiquemos las responsabilidades. Ellos ponen las narices y nosotros los muertos. Eduardo Galeano. El comunicado de la revolución, y esto ya en conclusión, no es solo una crítica a la política antidrogas de Estados Unidos, sino una declaración de principios geopolíticos. Enmarca el problema dentro del tráfico no como un asunto meramente delincuencial, sino como una herramienta de dominación y control de recursos utilizada por potencias extranjeras. Al señalar presuntas complicidades locales y dobles estándares internacionales, el movimiento busca redefinir el debate, alejándolo de la simple persecución criminal y situándolo en el terreno de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos de América Latina. La postura es clara. La solución no radica en la intervención externa, sino en el respeto a la autonomía y en la asignación de responsabilidades a todos los actores involucrados, incluyendo a los países consumidores. Y uno de los países más consumidores es el Estados Unidos. ¿Cuál es el que más consume? Pregunto, ¿cuál es el que más se pica la averigua ahí? Allá, pues. Son los gringuitos los que andan ya. Busquen solucionar sus problemas, que no los están solucionando. Están metiendo sus narices, lo que dijo Galeano. Y nosotros ponemos los muertos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere informar.